Continuamos con la lectura del Tai Chi de acuerdo al I Ching. Hoy vamos a estar hablando de las enseñanzas atribuidas al emperador amarillo, que es Huang Ti. Dice Stuart Olson: el emperador amarillo Huang Ti es el tercero de los 5 emperadores legendarios de la antigua China. Fuxi fue el primero. Fuxi era quien había inventado supuestamente los trigramas. Huang Ti vivió supuestamente durante la Edad de Oro china del 2852 al 2255 a.C. y se le considera fundador del taoísmo. Se dice que pasó la mayor parte de su vida buscando el elixir de la inmortalidad y que, cuando por fin lo consiguió, ascendió a los reinos inmortales. Aunque se le atribuyen muchas obras diferentes, no se le puede considerar seriamente como el autor real de las mismas. Sin embargo, a lo largo de la antigüedad y hasta el presente, su nombre ha sido cantado en alabanza por todos los taoístas. Es adorado y venerado en casi todas las sectas del taoísmo. El propio taoísmo se llamaba originalmente Huang Lao, es decir, alguien que seguía las enseñanzas de Huang Ti y Lao Tzu, considerado el otro fundador del taoísmo. Esto es muy común. A veces en las discusiones que veo en internet hablan del taoísmo como si fuera una religión en la que no hay dioses y se plantea más como una postura filosófica de realización a través del entendimiento, de la iluminación, entendiendo al Tao como algo abstracto, pero existe el taoísmo religioso y tiene un panteón lleno de personajes que han sido personas, probablemente en algún momento personajes históricos y luego deificados como Huang Ti y Lao Tzu. Entonces, el hecho de que hay obras que se les atribuyan a estos personajes es para darles valor. Cuando uno, en una tradición china de querer darle valor a un texto, a una obra, se le atribuye a algún santo o a alguna persona que ha sido deificada, por así decirlo. Y, bueno, ese es el comentario. Dice el texto: la más famosa de las obras que se le atribuyen es el Huang Ti Nei Ching Su Wen, las preguntas y respuestas sobre el clásico interno del emperador amarillo. Está, o sea, del Huang Ti Nei Ching, el clásico interno. Qing es clásico, Nei es interno del emperador amarillo, Huang Ti. Está el Su Wen, las preguntas sencillas, y el Ling Shu, que es el pivote espiritual, también se llama. Son dos partes de este texto que es la base de la medicina china. Acá está hablando específicamente del primero, que es el Su Wen. Dice: de 24 capítulos que se convirtió en la base misma de toda la medicina china y japonesa, y también podría decir vietnamita y todo el sudeste asiático, y en la guía de los primeros alquimistas que buscaban el elixir de la inmortalidad. En este clásico, el emperador plantea diversas cuestiones sobre salud, medicina, longevidad, relaciones sexuales e inmortalidad a su ministro principal, Chi Po. Es curioso por qué este clásico lleva el nombre de Huang Ti cuando en realidad es Chi Po quien transmite todos los conocimientos. Es decir, es un diálogo entre Huang Ti y su médico, podríamos decirlo, o su ministro principal. Y Huang Ti hace las preguntas y Chi Po hace las respuestas. Pero como los rangos siguen mandando, el libro no se dice el clásico de Chi Po, sino que es el clásico de Huang Ti. Había un médico chino-taiwanés que decía que Chi Po era Hipócrates también, que Chi Po es una forma de decir Hipócrates. Es una hipótesis, obviamente es imposible de corroborar, pero es interesante porque eran contemporáneos también. Entonces se dice que este mismo conocimiento fue la forma de transmitir un conocimiento que tuvo su influencia en Occidente y también en Oriente. Les dejo ese comentario también. Entonces, por respeto y veneración a su gran contribución a las ciencias médicas, numerosas instituciones médicas de toda China siguen exhibiendo la imagen de Huang Ti. En 1295, el emperador Yang Chengsun ordenó que en cada distrito de China se erigieran un santuario en honor a Fuxi, Shennong y Huang Ti. Son como los 3 augustos que se les dice, los 3 emperadores legendarios. Según los informes, muchos de estos santuarios siguen intactos pero descuidados. Sin embargo, el estudio y las aplicaciones del Nei Ching, o sea, el Huang Ti Nei Ching, el más antiguo e importante de todos los registros médicos chinos, siguen siendo la base para todos los estudiantes de medicina chinos. Se dice que quienes estudian medicina china en China
recitan este texto antiguo que está también en el lenguaje original, es como una suerte de canto que tiene su rima, su estructura, lo recitan todos los años y así es una forma también de memorizar. Entonces, una habilidad que tienen quienes lo han estudiado mucho es poder citarlo de memoria. El Neiching ha sido objeto de innumerables reinterpretaciones e inclusiones de comentarios, lo cual es comprensible y natural en un libro que goza de tanta estima. Existe el problema habitual de datar la obra con precisión, como ocurre con todos los escritos antiguos. Algunos eruditos opinan que se escribió sin duda en la época de Huang Ti y otros dicen que es una composición de la dinastía Han, lo que la situaría después de la aparición del Tao Te Ching de Lao Tzu, o sea, entre el 206 y el 22 después de Cristo. Otras obras atribuidas al emperador amarillo son tratados en los que se conversa con seres divinos, Tien Lao, el anciano celestial, Su Nu, la muchacha sencilla o diosa de la fertilidad, y Tsai Nu, la muchacha del vestido multicolor. Esos son los títulos. En estos manuales, Huang Ti recibe instrucciones sobre las artes secretas de la inmortalidad, la mayoría de las cuales se basan en la transmutación de las esencias de la energía sexual masculina y femenina para obtener un cuerpo espiritual inmortal. Estas obras han sido la base de las prácticas taoístas del cultivo dual o el yoga sexual. Esto es un tema que ha sido bastante cautivante para muchos lectores occidentales, que es el uso de la energía sexual, o sea, la misma energía capaz de dar vida tanto en el hombre como en la mujer, transmutar esa energía para utilizarla con fines espirituales, lo cual se habla de el cultivo dual. Esto se requiere obviamente de que en la pareja los dos que están haciendo estas prácticas energéticas también estén en el mismo nivel de instrucción para que sea un cultivo que realmente vaya a la par, porque la idea también es que en el encuentro sexual, en esta unión sexual de yoga, la energía de ambas partes se fusionan energéticamente, no solamente físicamente. Entonces es importante para quienes hacen un cultivo espiritual, teniendo en cuenta esto, que el compañero o compañera sexual que están teniendo también esté en el mismo nivel o haga las mismas prácticas. Lo cual es un tema que da para mucho debate, pero siempre ha sido curioso que se plantee esto abiertamente en los textos clásicos del taoísmo. Siempre les recomiendo buscar, si encuentran, una guía, un maestro calificado para antes de iniciar cualquier tipo de estas prácticas. Siguiendo con el texto, dice: en la actualidad, especialmente en el sudeste asiático y Hong Kong, Huang Ti se ha convertido en el inmortal patrón de la adivinación y el portador de buena fortuna y protección contra las influencias malignas. Dos libros populares ampliamente distribuidos en Asia muestran hasta qué punto el nombre de Huang Ti se ha extendido y aplicado ampliamente. El primero contiene cantos taoístas y budistas y un tratado titulado Huang Chi Sun Ta Sien Chen, el clásico verdadero de los grandes inmortales de Huang y Chi Sun. Chi Sun, o Pino Rojo, fue un famoso inmortal taoísta de la dinastía Han. El segundo libro se titula La adivinación espiritual de los grandes inmortales con láminas de bambú. O sea, son textos que se utilizan relativos, por ejemplo, a la adivinación. No solo el I Ching es uno de los métodos oraculares. Adivinación también, recuerden, significa contacto con lo divino, que es una suerte de práctica espiritual, podríamos pensar. Pero se atribuyen en todo el sudeste asiático, no solo en China, estos textos a Huang Ti. La dificultad de interpretar las enseñanzas de Huang Ti proviene de la aparente falta de discriminación entre lo material y lo espiritual, ya que la opinión durante la época de Huang Ti era que todo lo material contenía espíritu y que el espíritu podía materializarse. Es decir, en cualquier objeto también hay una parte física y hay una parte espiritual. Un buen ejemplo de ello es el chi, que no solo se refiere a la respiración, sino que también se asocia con la energía vital y denota el espíritu de nuestras emociones. O sea, el chi sería el aliento vital, como el prana, pero también es la energía, que es lo que vincula estas dos dimensiones, física y espiritual, por ejemplo, en el cuerpo humano. Chi se asocia con el clima, Tian Chi sería como el estado actual del clima. Si se dice que el Tian Chi es bueno, es que hay buen clima, por ejemplo. La energía o espíritu de los cielos, y al Yuan Chi al origen de la energía de la naturaleza. El Yuan Chi es como la energía primordial u original.
que se refiere simultáneamente a las cosas materiales, espirituales y cósmicas. Numerosos términos como chi aparecen en el Nei Ching, lo que hace difícil determinar de qué sentido del término material o espiritual se está hablando. Pero la doble cualidad de estos términos también facilita la comprensión de cómo los antiguos derivaron sus interpretaciones sobre el cultivo espiritual en el clásico. Es decir, cuando se habla de energía en medicina china antigua, por ejemplo, es lo que nos está diciendo Olson, no se está hablando específicamente de lo material o de lo espiritual, esta es la interpretación que hago yo, sino de lo que vincula estas dos realidades. Yo interpreto la energía, el chi. En medicina china tenemos el chi de los alimentos, el chi del aire, el chi defensivo, el chi nutritivo. Hay muchos tipos de energía. Pero lo que nos está diciendo acá Olson es que en el texto antiguo no se distinguía si este chi hacía referencia a lo material o a lo espiritual. Yo lo interpreto como la energía, como lo que vincula estas dos dimensiones. Bien, es como, yendo a un ejemplo muy burdo, entre el software y el hardware necesitamos la energía para que estas dos dimensiones estén vinculadas. Bien, dice el texto. En el primer capítulo del Nei Ching, la respuesta de Chi Po a la primera pregunta formulada por Huang Ti ilustra claramente las dificultades de interpretación. Huang Ti hace una pregunta sobre la larga vida de la gente en tiempos antiguos anteriores a él y la negligencia de la gente en nutrir sus vidas en sus tiempos. Chi Po respondió: la gente de la antigüedad comprendía el Tao, el camino, y modelaba su vida según el yin y el yang, y así vivía armoniosamente con las artes de la adivinación. Chi Po continúa explicando que las personas pueden vivir cientos de años si siguen las formas naturales de vida, pero debido a sus deseos dañan sus espíritus, y por ello mueren antes de que haya expirado el tiempo que les ha sido asignado. Bueno, acá hay varios conceptos. Lo del tiempo que les ha sido asignado hay una suerte como de predestinación o destino, o también simplemente una expectativa de vida baja por el exceso de deseos, dice, daña sus espíritus. Pero también está hablando de esto de vivir de acuerdo con el Tao. También hay otras referencias. Si bien acá hace referencia a las artes de la adivinación, también esta frase a veces se interpreta como esto de poder vivir en armonía con la energía y asociarlo con prácticas respiratorias. El Qigong se puede interpretar como una práctica respiratoria, es un tipo específico de respiración como práctica energética para cultivar el Qi. En la respuesta citada de Chi Po se puede interpretar mucho sobre el autocultivo espiritual. El Tao es el corazón de todo pensamiento taoísta. Para Chi Po, decir que los antiguos entendían el Tao podría significar que entendían el concepto del regreso a la fuente. Decir que modelaban sus vidas según el yin y el yang podría significar que vivían de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza, los caminos del cielo y de la tierra. Decir que vivían en armonía con las artes de la adivinación podría significar que confiaban en la sabiduría intuitiva inherente a las predicciones y la guía de los espíritus. El uso del término adivinación significaría entonces las ciencias combinadas de la astrología, el I Ching y el calendario, todas ellas reguladas por las teorías contenidas en el Supremo Absoluto, el Tai Chi, los 8 diagramas y las 5 actividades. Es decir, la forma de vivir en armonía con el Tao tenía que ver con esto, con entender las leyes del yin y yang y las leyes también de las energías primarias y armonizarse con estas leyes y las 5 actividades, como dice entonces Olson, una interpretación posible. Por otra parte, la respuesta de Chi Po podría significar simplemente que los antiguos vivían de forma natural según las vías del Tao de los hombres y las mujeres, yin y yang, e invocaban como guía para sus vidas las marcas de los caparazones de tortuga y los huesos, que eran los elementos de la adivinación en los oráculos de la antigüedad. Nos queda, y quizá con razón, decidir por nosotros mismos si la implicación es material o espiritual. Lo más probable es que sean ambas cosas. No se sabe a ciencia cierta cómo las enseñanzas del emperador amarillo pudieron influir en el arte posterior del Tai Chi, ya que no existen correlaciones directas entre ambos. Sin embargo, las enseñanzas sobre el desarrollo interno del espíritu inmortal tendrían que haber tenido una gran influencia en el Tai Chi. En el núcleo mismo del Tai Chi está el objetivo de alcanzar el Shen Ming, el espíritu iluminado, y la movilización del Qi,
que también está en el núcleo de las enseñanzas de Huang Ti. Shen Ming, el espíritu iluminado, es el mismo estado mental que los sabios pretendían alcanzar al compilar el I Ching. Al igual que la invención posterior del Tai Chi, las enseñanzas del emperador amarillo están motivadas por las artes de la autocuración, la longevidad y la inmortalidad. En el Lei Ching, Chi Po instruye a Huang Ti sobre los taoístas posteriores que llamaron respiración de la tortuga, a una técnica que es como tragar el chi, tragar el aliento. Esta fue la primera semblanza fisiológica de movilizar el aliento o el chi. Si el origen y la fecha de esta obra son de Huang Ti y su época, entonces, sin duda, se trataría de las primeras enseñanzas escritas sobre el autocultivo interior del chi. Una forma de Qigong sería muy elemental, haciendo referencia solo a la respiración, que predomina en todas las prácticas taoístas posteriores. El enunciado es el siguiente: respira profundamente 7 veces, cada vez cerrando la respiración, extendiendo el cuello y tragando el aliento al hacerlo. Debe ser como tragar algo duro. Una vez hecho esto 7 veces, mover la lengua y tragar la saliva producida varias veces. Bueno, hay unas técnicas de Qigong que generan saliva agitando la lengua dentro de la boca en varios sentidos, y después se traga esa saliva energizada y se dirige mentalmente, la saliva va al estómago, pero la atención se dirige al Dantien. Es una forma de cultivo del Qi también. Y a veces en algunas prácticas taoístas de recitación, por ejemplo, de mantras, por llamarlo de alguna manera, se utiliza como una respiración energizada para que la pronunciación tenga otra cualidad también. El Tai Chi, tal como lo conocemos, no existía en la época del emperador amarillo, pero tampoco el taoísmo tal y como lo conocemos. Lo que sí sabemos es que a un emperador de la antigüedad se le atribuye en gran parte de lo que hoy conocemos del taoísmo, desde las enseñanzas para alcanzar la inmortalidad hasta la práctica de las artes sexuales, pasando por el arte de la medicina interna, todo ello tan destacado en Asia. Estas enseñanzas forman parte inherente del Tai Chi. Las enseñanzas atribuidas a este antiguo emperador han influido en China y otros países asiáticos durante casi 5.000 años. Decir que el emperador amarillo no influyó en el Tai Chi sería una negligencia, y afirmar categóricamente que si lo hizo también sería sospechoso, ya que su persona y su vida están en duda. Bien, bueno, esta es la presentación sobre Huang Ti, el emperador amarillo. Yo les recomiendo que lean, aunque sea el primer capítulo del clásico interno del emperador amarillo, y que ha tenido una gran influencia en toda la medicina china y toda la cultura asiática. Si les interesan prácticas de Tai Chi, prácticas de meditación o prácticas de Qigong, o estudiar medicina china, se ponen en contacto conmigo, les puedo decir cómo acceder a esas formaciones. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.